Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Para quienes dicen que no ha habido suficiente financiamiento de la micro y de la pequeña y la mediana empresa en la República Dominicana, la directora de Banca Solidaria acaba de entregar unas informaciones importantes. Doña Mayra Jiménez, que no tiene pelo en la lengua, que le canta la verdad a cualquiera y que además sabe lo que tiene entre manos, conoce muy bien el negocio del financiamiento de la micro, la pequeña y la mediana empresa porque ha dedicado su vida entera prácticamente a eso. Ella nos informa que entre 2013 y 2018, es decir, entre 5 años más o menos, 5 a 6 años, 6 años, Banca Solidaria ha desembolsado 26.649 millones de pesos. Repito, 26.649 millones de pesos en 6 años. 6 años, que son los 6 años de administración del presidente Danilo Medina. 26.649 millones de pesos, eso equivale a más de 4.000 millones de pesos por año. Más de 4.000 millones de pesos por año. 4.200 millones de pesos, más o menos. Y eso no es poco. ¿Usted entiende que eso es poco? ¿Usted entiende que era más que había que entregar? Bueno, espere que usted llegue al gobierno, porque entonces estaremos aquí de maravilla. Usted encuentra que eso es poco, estaremos aquí de maravilla el día que quiera la mala suerte de este país, que llegue cierta gente a gobernar el Estado. Sí, porque ya han demostrado antes, lo que pasa es que la gente no tiene buena memoria, la gente, el cerebro tiene un mecanismo que le permite al ser humano centrarse en las cosas positivas y olvidarse de los tiempos que pasó. Es un proceso de sublimación, sí, de idealización a veces del pasado, que lleva a la gente a creer que cualquier tiempo pasado fue mejor, como dice el poeta español, Jorge Manrique. Cualquier tiempo pasado, no, por más que usted crea, cualquier tiempo pasado fue peor. Esa es la realidad. Eso es lo que quiere decir Manrique. No es verdad que cualquier tiempo pasado fue mejor. La realidad, si uno echa hacia atrás, se da cuenta. Si uno echa hacia atrás y si uno va específicamente a los momentos en que le tocó ser gobierno a cierta gente que está en la oposición de este país, si uno va a esos momentos, se va a dar cuenta del atraso en que estuvo sumido la República Dominicana, el atraso en que estuvo sumida, en que fue sumida la República Dominicana durante las administraciones de cierta gente que anda diciendo desde la oposición, desde luego, anda diciendo, además, que ellos son los transparentes. Búsquelo para que usted vea, escarbe bien y usted verá lo transparentes que son. Escarbe bien a ver dónde salieron sus fortunas, para que usted vea que no hay que, ni siquiera hay que escarbar mucho, ni siquiera hay que escarbar mucho para uno saber de dónde salió esa oposición que nosotros tenemos aquí. Banca Solidaria en 6 años ha desembolsado más de 26.000 millones de pesos. 6 años. 26.649 millones de pesos. Y usted sabe cuántos dominicanos y dominicanas, micro, pequeñas, medianas empresas, fueron financiados con esos 26.649 millones de pesos. Bueno, estamos hablando de 555.985 empresas, la mayoría de ellas microempresas. La mayoría de ellas microempresas, micro y pequeñas empresas. La mediana es poquito, el financiamiento
en banca solidaria. Hay un programa especial, claro, de banca solidaria para la mediana empresa, pero la mayor cantidad de emprendedores son los micro y los pequeños emprendedores. Entienda eso. 6.300 millones de pesos solamente se prestaron en el 2018. Solamente de esos 26.649, 6.300 millones en números redondos, 6.300 millones fueron prestados el año pasado, en el 2018. Solamente en el 2018. Y esa es una creación, ¿eh? Hay que insistir en eso. Hay que insistir en eso. Alguna gente quisiera que nos pusiéramos a hablar del problemita del problema de la magistrada, ¿cómo se llama? Yo Miriam no Germán. Sí, señor, del Consejo de la Magistratura y de todas esas cosas. Y de todos los chismes que han puesto a rodar en torno a eso, porque hay mucho chisme. Ahora esa es la bandera de la oposición interna y de la oposición eterna. Es como de la oposición eterna, porque hay una que es eterna, sí, ¿no? Y otra que es interna. Y otra que es interna. Hay una interna y otra eterna. Sí, ahora esa es la bandera. Vaya usted a ver, hágame el favor. Entre abogados te veas. Dice la... Y usted es abogado. Entre abogados te veas. Entre abogados, no te quieras ver entre abogados. Y sobre todo entre cierta cáfila de abogados. No quiera usted verse entre ciertas raleas de abogados. Sí, señor. Pero que así no son todos, no somos todos. Se van perfilando y se van perfeccionando sus artes, y entonces llega un momento en que ellos son los dioses. Usted le entregó un poder, ay Dios mío, el poder, cuando se le entrega el poder a ciertos conglomerados, a ciertos seres humanos que se van haciendo cargo de él y se van dando cuenta de que ciertamente tienen un poder. Bueno, en Brasil terminaron quitándole el gobierno a Lula y a Dilma Rousseff. Sí, pero esos no fueron los abogados. Bueno, no esos fueron abogados. Los golpistas de siempre. Esos no eran abogados. No, esos fueron los golpistas de siempre. Está preso el pobre Lula ahí. Son unos cuantos abogados, vende patria, vende todo, que se dan para vender cualquier cosa. Se venden hasta ellos. ¿Entiendes? Después que saben que tienen poder en la mano. Y quitan y ponen gobierno si usted los deja. Sí, señor. Pero mire, volvamos a Banca Solidaria, porque Banca Solidaria es lo que es. Es un aporte fundamental que hizo el gobierno del presidente Medina, que ha hecho grandes aportes. Si uno nada más mira para el 911, ya sabrá lo que es un gran aporte a la República Dominicana, a toda la República Dominicana. Si uno mira hacia el sistema de seguridad social de la República Dominicana, va a haber grandes aportes. Y si uno mira hacia la educación y ve que nosotros hemos construido en 6 años más de 15.000 aulas, vamos rumbo a los 20.000 nuevas aulas. Vamos rumbo, óigame, y eso es un aporte grande, grande. Ayer mismo entregó el presidente, por cierto, una escuela. Esta es una escuela vocacional, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Una escuela grandísima, por cierto. Ya hablaremos de eso. Pero Banca Solidaria es un aporte. Entonces es lo que se llama un aporte. Sí, esas son las instalaciones de la escuela que entregó el presidente de la República ayer. Una escuela enorme, una escuela vocacional, técnica vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Para que usted sepa. Ahí está el Ministerio de Defensa. Ahí va a estudiar mucha gente, muchas carreras técnicas, muchos dominicanos y dominicanas. Ahí está el general Coronado, sí señor, el general Coronado, que es el que tiene a cargo las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahí se aprende desde arreglar cabello, como ustedes lo pueden ver ahí, hasta reparar motores. Y no motores de los del motoconcho, no, motores de verdad, motores de camiones. Sí señor. Así que ese es otro aporte. Un aporte muy importante al desarrollo de las carreras técnicas,
Profesor Juan Bosch se llama esta escuela que entregó el presidente ayer. Sí, señor, en esas escuelas Pontón, en La Vega, sí, ahí es que está. Los veganos, que son buenos todos, desde luego, los veganos están de pláceme, porque ese es un escuelón. Incluyendo a Guillermo, que a veces usted me lo deja fuera. Incluyendo a Guillermo, sí, pero ese es de los veganos malos. No, ese es de los buenos. No, usted cree. Pero bueno, importante esa escuela entregada por el presidente ayer al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, escuela Profesor Juan Bosch, escuelas técnicas para formar ahí desde mujeres y hombres que arreglen cabellos y cabeza, hasta esos que manejan los tornos, las fresadoras y los motores de la mecánica en sentido general. Esa es una escuela que es un gran aporte a una gran ciudad, porque La Vega es una gran provincia, dicho sea de paso. Y es bueno que ya los dominicanos y las dominicanas sepamos que no hay que ir para la universidad. Hay veces, hay gente que lo que va a la universidad es a perder el tiempo. La universidad se pierde mucho tiempo y sale muy cara. Usted puede ahora quedarse ahí, en su provincia, en su ciudad, e irse a adquirir un oficio, una profesión, que bien puede ser considerada a sí mismo, una profesión. Y tendrá los mismos o mejores resultados que los que pudiera obtener en la universidad, donde lo que va a salir es un periodista malo o un abogado peor. Sí, porque están saliendo unos abogaditos de ahí que aquello da ganas de llorar. Para mí que usted como que le engañó a un abogado últimamente. Bueno, a mí no. Que lo veo como sangrando por la herida. De ahí están saliendo unos abogaditos últimamente que da ganas de llorar. De llorar, porque esa no, me refiero a la UAS, desde luego, que es la que conozco bien. Porque es que ya de ahí salieron los Vidó Medina y toda esa gente que eran realmente unos abogados de todo el tamaño, ¿no? Y entonces ahora lo que hay ahí es una cosa, bueno, mejor dejarlo ahí. Pero bueno, vuelvo a Banca Solidaria. Y ese es un aporte, un gran aporte del presidente de la República a la micro, la pequeña, la mediana empresa. Si usted tiene una idea de negocio, usted vaya a Banca Solidaria, que ahí le van a ayudar a clarificar esa idea de negocio. No importa cuán viejo, cuán joven, cuán alto, cuán bajo, cuán encumbrado, cuán sea usted. No, váyase, que ahí le van a decir cómo usted va a organizar su negocio y además le van a prestar de palabra. Aquí no hay ninguna institución, no había una sola institución que prestara de palabra. Banca Solidaria presta de palabra. Y tiene demora, oiga usted, de menos de un 1%. Menos de un 1%, esa es la mora en Banca Solidaria, que vino a demostrar, esa institución vino a demostrar lo que decía el presidente, que los pobres pagan, que los pobres son buena paga, son honrados y honradas. Vaya a ver los números, vaya a ver esa cifra, vaya a verla. Para una institución como esta, una institución dirigida a la micro, a la pequeña y la mediana empresa, esto es un portento. En un solo año, el año 2018, Banca Solidaria prestó 6.300 millones de pesos. 6.300 millones de pesos a 121.000 emprendedores. En 6 años, a más de 555.000 emprendedores. Para que usted sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de una institución que está rindiendo un servicio fundamental a la República Dominicana. Porque una institución como esta lo que hace es que le da fe a la gente, le da fe a todo el mundo, a todo el que va allí, por lo menos sale con mucha fe. Y toda esa gente que ha recibido préstamos de Banca Solidaria es gente de mucha fe. Esa gente que tiene fe en su trabajo, gente que tiene fe en
lo que hace, tiene fe en el presente y en el futuro, y es gente que está construyendo el presente suyo y el futuro también de los suyos, también de los suyos. Y es verdad, como decía el presidente, la gente es buena paga, los pobres son buena paga porque saben que lo único que tienen es su palabra, y pueden vivir, y de ella es que van a vivir, de su palabra. Por eso el pobre es buena paga. Y el servicio que ha hecho Banca Solidaria nunca será bien ponderado, porque hay gente que cree que eso es informalidad, que eso, ya quisiéramos nosotros toda la informalidad del mundo, claro, apoyada ahí en Banca Solidaria, porque esa informalidad es gran creadora de puestos de trabajo en la República Dominicana, gran creadora de empleo, gran creadora de emprendedurismo, gran creadora de empresa privada, gran incubadora, incluso, es una gran incubadora de empresas que en pocos años van a estar produciendo riquezas para el país, produciendo puestos de trabajo, produciendo oportunidades para sus emprendedores y para todos aquellos que son estimulados por esos emprendedores y esas emprendedoras. Sí, señor, hay más regocijo en el reino de los cielos por quien emprende, por quien acomete su empresa, su pequeña, su microempresa, que por cada 100 que andan buscando empleo o una botella en el Estado. Sí, hay más regocijo en el reino de los cielos por cada emprendedor que anda, sí, que va a Banca Solidaria a buscar un préstamo para emprender su negocio, que por 1000 que andan buscando una botella. Sí, porque el emprendedor es una persona dispuesta, arrojada a sí mismo. Y además de eso, pues si tiene el apoyo, es una gran productora de riqueza, comenzando por el optimismo que le imprime a todos los que están a su lado. Les imprime optimismo a todos los que están a su lado. Les sirve de modelo, les sirve de ejemplo. Y ahí es que está precisamente, es ahí donde está el valor que tiene una institución como Banca Solidaria, que ha sido manejada con mano firme y además, sobre todo, con toda la experiencia acumulada de prácticamente toda una vida dedicada a la promoción de la pequeña y de la mediana empresa. Banca Solidaria es ese gran aporte que ha hecho el presidente de la República para todos los pequeños y los medianos y los microemprendedores. Más de 26.000 millones de pesos prestados en 6 años a más de 555.000 pequeñas, micro y pequeñas empresas sobre todo. Micro y pequeñas empresas sobre todo. Eso es importante, eso es un número que no se había, nadie lo tenía, ese récord aquí en la República Dominicana, y le va a costar mucho romperlo a cualquiera que quiera darse a esa tarea. Ojalá y alguien asuma esa tarea en el futuro de la República Dominicana y diga, pero el récord es 6.300 millones, yo voy a prestar 12.600, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que realmente vale la pena superar. No es estar hablando pluma de burro por ahí, ¿no? Presente los planes para que usted diga que va a prestar no 6.000 millones, sino 12.000 millones, ¿sí? Y es fácil. Solamente hay que ver lo que ha representado esto, lo que ha significado, la mano
la mano que hay que tener para dirigir una institución como esta, garantizar una mora de menos del 1%. Menos del 1%, oiga, esto es histórico también. Prestar de palabra y prestar en cantidades como esta que ha prestado ya Banca Solidaria. Nuestra felicitación a Mayra Jiménez, la directora de esa institución. 26.649 millones de pesos prestados a 555.985 empresas. 6.300 millones nada más fueron el pasado año. 6.300 millones a 121.000 emprendedores. Ya usted sabe cómo es que por dónde es que le entra el agua al coco, porque es por ahí es por donde estamos también creando empleo. De ahí van a surgir los empleos formales pronto. Los que no sean formales van a ser pronto empleos formales, formalizados. Y muchas de esas pequeñas empresas ya están cotizando en la tesorería de la Seguridad Social. Sería bueno obtener esos números. Los vamos a investigarlo porque para saber cuántas de esas pequeñas empresas ya y medianas empresas están cotizando en la tesorería de la Seguridad Social por primera vez, para que usted entienda también que ese es parte importante de ese servicio que ha rendido la Banca Solidaria a la República Dominicana. Diga usted, don Sergio, que hace rato que está ahí esperando. Mire, era el año 1999-2000, acabando el 99-2000, y yo recuerdo perfectamente en la barbería de Honduras, de Teto, que está en la esquina del mercado, escuchar a un amigo burlándose de una frase que decía el entonces candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina Sánchez, de que el pobre no era mala paga. Decía, cuando llegue Danilo ahora en el 2000, tú verás, yo voy a estar contento porque nos va a prestar. Y lo decía a manera de burla. Recuerdo lo que significó el cuatrenio que vino broma, después. Diga, no de burla, sino de No, broma. no sea de burla, era broma. burlándose Bueno. del presidente, porque decía que eso no era posible en ningún lugar del mundo. Resulta que después esa idea, que no era una improvisación, terminó siendo conocida y reconocida por la Academia Sueca que da el Nobel. La idea de la que aquí se burlaban. Y resulta que la persona que se burlaba en ese cuatrenio comenzó en una sucesión de préstamos usureros que terminaron prácticamente con esa persona que estaba comentándome en ese lugar, con quebrarlo. Préstamos a un 20% y préstamos después para pagar, comenzó con préstamos a 10, para pagar los préstamos de 10 que se había atrasado, cogió préstamos a un 20% mensual, para pagarlo de un 20% mensual, cogió a 40%. Entonces, esa misma persona que se burlaba de esa situación y de esa idea, terminó siendo víctima de la usura en un país donde el crédito no era democrático, no existía la democratización del crédito. Y en un país en donde hubo una crisis económica en ese cuatrenio 2000-2004 que mandó a la quiebra y prácticamente estafó esa crisis económica a miles de dominicanos, no solo los que tenían los ahorros en el banco, sino muchas personas que vendieron en pesos, tenían su dinero en pesos y vendieron propiedades que de buenas a primeras costaban el doble, porque pasamos de un dólar que estaba aproximadamente en un 20 pesos por un dólar, a 60. A 60 pesos por un dólar, que todavía no hemos llegado a los 60. 20 años después. Entonces usted se puede imaginar, y vuelvo y le repito, el que se burlaba de esa idea terminó siendo víctima de la usura en un país donde el crédito no era democrático para los emprendedores ni para nadie, y donde para pagar un préstamo tenía que hacer préstamo sobre préstamo y cada vez más caro. Un círculo vicioso que solamente podía llevar a la quiebra. Si nos vamos al campo, la situación era peor, porque nadie iba a prestar en el campo. No había una política sincera de fomento de las exportaciones.
las grandes obras se concentraron en la capital, inclusive en gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Si bien se logró estabilidad macroeconómica, no había ni la democratización del préstamo, ni un enfoque hacia aumentar la producción nacional. Fue a partir del año 2012 cuando se le da forma a ese proyecto que fue esbozado como un sueño en el año 2000, un sueño que sí era posible, y donde comenzó a democratizarse el crédito para los emprendedores. Y en el caso del sector agropecuario, el Banco Agrícola comenzó a jugar su rol, y hoy en día tenemos que hay menos morosidad, tenemos que hay mayor cantidad de dinero disponible para prestar, y tenemos que los intereses son menores. Pasamos de un 18 a un 8% anual en el Banco Agrícola. Y menciono el Banco Agrícola por lo riesgoso que puede ser esa actividad. La actividad agrícola en República Dominicana siempre ha sido una actividad de alto riesgo, hay inclemencias naturales en cualquier parte, pero aquí, donde no había una preocupación, una protección hacia el productor, el riesgo era mayor por falta de políticas públicas. Entonces, la transformación en la democratización del crédito, tanto para los emprendedores como para el sector agropecuario, viene a ser la consolidación de una política social que tiende a la redistribución de riqueza, o como usted dijo una vez, a la distribución, porque nunca se ha distribuido la riqueza, se concentraba, había una centralización del capital, concentrado en pocas manos, lo mismo que pasaba en el tema de quienes contrataban con el Estado, pocos contratistas, pocos proveedores del Estado, una mayor concentración. En la medida de que hay procesos más transparentes y participan más personas, hay una desconcentración y hay una distribución de la riqueza, y el peso que tiene el Estado como una entidad grande, como una entidad macro, permite que se cree un circulante con todos esos productores que cuando sobre todo se le da un criterio local a los proveedores, y usted si es de Barahona, concursa en Barahona y le provee a Barahona, y ese dinero se queda circulando en Barahona, y lo que gana uno o lo que gasta uno, otro lo gana, y lo que otro gasta, lo gana otro. O sea, es un círculo vicioso donde mis gastos son tus ingresos y tus ingresos son mis gastos. Entonces, hay que reconocer lo que ha significado ese proceso de transformación. Siguiendo la línea que usted señala, y usted mencionaba el tema de la inauguración de escuelas vocacionales, pero también se inauguraron escuelas primarias, la escuela Trina Moya. Doña Trina Moya, quien era la esposa de Horacio Vázquez, en honor a ella se le pone ese nombre, una escuela primaria que va a satisfacer la necesidad de casi 1.600 estudiantes. Y esa escuela, que es otra más que se suma a lo que es tal vez el proyecto más emblemático que tiene esta gestión y más comprometido con el desarrollo sostenible, que es la revolución educativa. Hemos pasado de una escuelita de 2 horas a una escuela de 8 horas. Hemos pasado de unos maestros que estaban en el sector privado también ganando salarios de miseria, a maestros que vuelven al sector público y a estudiantes que vuelven al sector público. Tenemos ahora la situación, tal vez no contemplada, de la quiebra de muchos negocios educativos, esas escuelitas que no tenían la capacidad y que, dado la debilidad institucional del Estado, funcionaban algunos de buena manera, otros como pequeños ventorrillos de educación, y esos ventorrillos de la educación y esos liceos que no tienen ni la condición física ni la condición docente, se ven cada día más cerrando sus puertas. Entonces, o integrándose a la jornada escolar de tan extendida. Sí, integrándose los estudiantes y los profesores, pero los que tenían el negocio van a tener que dedicarse a otra cosa, porque lamentablemente el bien colectivo debe primar sobre el bien particular. Y en el caso de la educación eso es innegociable. Para mí, yo creo que el mejor síntoma de lo que ha significado la jornada escolar extendida es que no se había previsto la gran migración que iba a venir del sector privado al sector público. Eso es un reconocimiento de calidad. Y es un reconocimiento también de cómo una política pública incide directamente sobre los bolsillos de esos padres que ya no tienen que pagar 3.000 pesos por muchacho y se lo están economizando conjuntamente con lo de la merienda. Ya le darán algo para que el joven tenga algo en la mano,
pero no es lo mismo cuando usted tiene la preocupación de que sabe que su hijo cuando salga de ahí, después de 2 o 3 horas de clase, no va a tener que comer, a cuando usted sabe que va a estar en un lugar seguro. En ese lugar seguro va a tener desayuno, merienda y comida. Y una educación que cada vez es de más calidad. Obviamente, todavía no tenemos una educación de calidad. Y ese es el gran desafío que tenemos. Y tenemos grandes avances, pero esos avances hay que seguirlo consolidando. Y lamentablemente, como usted decía esta mañana, y yo le comentábamos fuera de cámara, tenemos una oposición política que pudiese ayudar a la construcción y profundización de estos procesos, pero siempre toman el tema por los moños, toman el tema por el chisme, ven el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y en vez de irse al tuétano, el debate no se va al tuétano, no se va a lo profundo, no se va al respeto al debido proceso o a qué medidas deben de tomarse para garantizar que tengamos una mejor justicia, eso sin meterme en ese tema. Asimismo, en el caso de educación, no se van a las medidas que se están tomando, sino se concentran más en el chisme. ¿Quién es el ministro? ¿Quién está en la ADP? ¿Quién me puede beneficiar? Y esa básicamente es la discusión, ¿no? Una discusión estructural de qué debe de hacer República Dominicana para escalar a un próximo nivel y pagar esa deuda que tenemos de tanto tiempo, porque realmente tenemos una deuda acumulada que no se salda en 8 años. Esto es una revolución educativa que tiene que tener continuidad y que debemos sobre todo y ante todo anteponer esa política pública de bienestar colectivo sobre cualquier interés particular. Si usted quiere saber quién está pensando en el presente y en el futuro de la República Dominicana y quién lo tiene organizado y lo ve clarísimo, clarísimo, y está montado en un plan de ejecución de todo un programa de gobierno, de transformación radical de la República Dominicana. Usted tiene que oírse el discurso del 27 de febrero para que usted vea quién tiene organizado bien eso, quién tiene claro bien el presente y el futuro de la República Dominicana, para que usted entienda. Ahora que usted Pero dice mire, eso, que lleva mi segundo comentario, yo veo al distinguido diputado Gustavo Sánchez diciendo una verdad de que los diputados dicen que no hay un irrespeto a la Constitución. El presidente de mi partido ha dicho que hay un irrespeto y que debe de respetarse la Constitución. Y yo me quedo pensando si la revolución educativa que concretiza los derechos que eran letra muerta, que eliminan el analfabetismo, que es un derecho fundamental, el derecho a usted ser educado, que usted saber leer y escribir en una época donde lo que se está hablando de inteligencia artificial, que se entienda que en República Dominicana había casi 1 millón de analfabetos, es una violación grosera a la Constitución. claro. Que usted no Pero tenga esa no le importa a ellos. esa es la violación más grosera a la Constitución. Esa no les importa. Otra violación grosera es que los dominicanos, en su gran mayoría, menos de la mitad, estuviese en un seguro médico. Que menos de la mitad de la población tuviera una cobertura de un seguro de salud es una violación grosera a la Constitución de la República y una obligación sustancial. Que, por ejemplo, nosotros no estuviésemos garantizando el crédito y las oportunidades de desarrollo cuando una de las partes de nuestra Constitución tiene que ver con los derechos económicos y sociales, es una violación grosera a la Constitución. Ahora, que se hable de una reforma constitucional en la misma forma que la Constitución lo dice, es imposible que sea una violación a la Constitución. Pero si es la forma en que ella lo prevé, no puede haber violación. Pero además yo me opongo al fetichismo, eso es un fetichismo. Pero más que un fetichismo, un sofismo. Usted decir que es una violación cuando se habla de cumplir el procedimiento que la misma Constitución dice. La Constitución dice cómo debe ser reformada. Si usted sigue eso, usted no la está violentando. Mire, ahora, usted la violenta cuando esos derechos que son directos y que son una potestad que nos da el Estado a nosotros por habernos asociado, cuando usted no me los garantiza, ahí sí usted me está violando los derechos fundamentales. Cada vez que hay una persona pasando hambre, cada vez que hay un envejeciente con problemas, ahí se está violando la Constitución. Y esa es la violación a la Constitución que debe de preocupar a todos y combinarnos a todos. Estamos totalmente de acuerdo.
Mire, nosotros tenemos una visita distinguida, muy distinguida. Está con nosotros aquí un gran economista dominicano, el doctor Luis Reyes Santos, director de presupuesto, viceministro de Hacienda, viceministro encargado o director general de presupuesto de la República Dominicana. Un gran economista y un gran amigo nuestro que bueno, Francis se lleva una viga hoy, sí señor. Usted sabe las veces que yo tengo invitando a Luis Reyes y me ha dejado plantado, pero bueno, yo lo perdono, yo lo perdono porque es verdad. Parece que la facultad de persuasión que tiene sí, Francis es mejor persuade que la más, suya. Francis. No, pero Luis viene a Ojalá pronto, porque yo quiero que venga a Ojalá también. Así que vamos a conversar ahora con Luis Reyes Santos en la agenda municipal, un gran economista, viceministro de Hacienda y director general de presupuesto de la República Dominicana, que está aquí con nosotros y va a conversar ahora mismo con Francis Jorge. No se pierda una conversación como esta, porque siempre es importante hablar con la gente que maneja los cuartos. Sí, señor. Y maneja los números, sobre todo las cifras, no maneja los cuartos, pero las cifras. Así que no se mueva de ahí, que tenemos muchas cosas interesantes que compartir con ustedes aquí en el canal 4RD y en nuestra agenda municipal de hoy. No se mueva.